Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles 12 de febrero con 22 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por tvciudad.uy y también por YouTube. Para arrancar, ¿qué les parece si vamos con el pronóstico de meteorología para las próximas horas? Esto es para el área metropolitana. ¿Cómo seguirá hoy la máxima de los 22 actuales? Subiremos a 26, no se prevén lluvias, pero el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto. Verán que en estos momentos, si asoman la cabeza, verán bastantes nubes en Montevideo. Mañana jueves 13, las temperaturas extremas 16 y 28 para el área metropolitana, también se alejan la perspectiva de lluvias. Y el viernes 14 de febrero, 16 y 28 prácticamente calcados, sin lluvias, con algo de sol para disfrutar la jornada de viernes. Hay una advertencia de color naranja, es para el norte del territorio nacional, en una zona de país que está prácticamente con bastante inestabilidad, mucho calor y probables lluvias y tormentas intensas. Se ha ido corriendo el mapa de las advertencias, o sea que hay que seguir atentamente lo que dice Inumet para estas horas, porque hay cierta inestabilidad en el territorio nacional. Y vamos a comenzar a decirles que tenemos muchos temas para compartir hasta las 9 de la mañana. Muchos de ellos tienen que ver con temas políticos. El gobierno electo anunció quiénes estarán al frente de educación inicial y primaria, también de inicial, como dijimos, de secundaria, educación técnico-profesional y también formación en educación. Entre los nombres anunciados hay jerarcas de gobiernos anteriores, también docentes con experiencia sindical. Por ejemplo, Manuel Oroño, quien se desempeñó como presidente de FENAPES y será el director general de secundaria de la próxima administración. En la edición 2024 del índice de percepción de corrupción, Uruguay lamentablemente subió 3 puntos en esta escala en comparación con el indicador de 2023 y se posicionó como el país menos corrupto de América Latina. Dije, bueno, voy a decirlo bien, subió 3 escalas, pero bueno, igual sigue siendo el país menos corrupto de América. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, aseguró que el acuerdo Mercosur y Unión Europea se va a firmar en el primer semestre de 2026. Esto lo dijo al volver de una gira por Europa. La ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustenberg, informó en diálogo con MBD Noticias que se definirán nuevos interventores para la mutualista CASMU. El Parlamento, ustedes saben, aprobó una serie de modificaciones para quienes mantienen deudas hipotecarias. Este proyecto se aprobó ya prácticamente en la última sesión del Parlamento. Bueno, vamos a estar recibiendo sobre las 8:30 de la mañana a una de las deudoras que, bueno, se verá beneficiada con esta iniciativa parlamentaria. Nos dirá, bueno, en quiénes se van a beneficiar, qué requisitos deben tener, dónde consultar. Bueno, esto lo estaremos hablando con Mónica Álvarez sobre las 8:30 de la mañana. Y ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. De cualquier manera, les adelantamos algunas interrupciones que están programadas para hoy. Asunción entre Minas y Magallanes va a estar cortado hasta el viernes 14 por trabajos de carga y descarga en esa zona. Basilio Pereira de la Luz, entre Plácido Yauri y Juan Pablo Laguna. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. También Durazno, entre Jackson y Blanes. El corte será hasta las 4:30 por trabajos de UTE en esa zona. Y vamos a empezar hablando de economía, porque sobre esto se refirió el futuro presidente de nuestro país, Yamandu Orsi, que dijo que hay preocupación por los efectos en el comercio internacional de las medidas anunciadas de proteccionismo impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El futuro mandatario defendió la participación de Uruguay en las misiones de paz, también habló sobre este tema, pero aseguró que podría revisarse la permanencia en el Congo, donde en enero fue asesinado un soldado uruguayo. Hoy se está trabajando los dos ministerios, el Ministerio de Defensa con el que va a asumir, o sea, el que está y el que va a asumir, están trabajando muy cerca para ver los puntos de vista, y esto también es un tema diplomático porque Uruguay tiene una vocación que a nivel mundial nos pone en un lugar relevante, que es un país con vocación de paz.
la misión de los cascos azules en ese lugar, son, como en todos los lugares, es garantía de la paz. Ahí, si no, yo lo dije y lo vuelvo a decir, si no fuera por los cascos azules uruguayos, si no fuera por la cantidad de compatriotas que hay ahí, hoy sería bastante más dolorosa las consecuencias. ¿Por qué? Porque serían mucho más las muertes, porque los cascos azules a nivel mundial lo que ofrece es una especie de contención de los conflictos después que se firma una paz. Evidentemente esto se desbordó, evidentemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que tomar alguna decisión un poco más firme y acá hay una línea que se viene trabajando desde hace años y que ha generado acuerdos políticos, incluso en el Parlamento, cuando se vota, que yo estoy de acuerdo que así sea. Uruguay tiene esa vocación y en el mundo nos ven con muy buenos ojos y además está bueno que Uruguay tenga esa vocación y trabaje en pos de eso. Hay que analizar el caso concreto y hay que revisar el caso concreto del Congo y eso requiere de trabajo fino y serio de Cancillería y del Ministerio de Defensa. ¿Le preocupan los anuncios de Trump vinculados a los aranceles del comercio exterior? Ya empezó a tomar algunas medidas concretas, no son solamente anuncios. A todo el mundo le preocupa que la economía se vuelva cada vez más rígida. El proteccionismo es algo que complica y más a los países chicos como nosotros. Venga de donde venga. Lo que sí es cierto es que hay que sentarse a conversar. Porque ya hemos visto señales que después negociando se logra revertir. Entonces hay que ser cuidadosos, estar muy atentos. Evidentemente, ninguna señal de restricción o de proteccionismo a Uruguay le viene bien. Ninguna. Al revés, a Uruguay le sirve tener acceso a economías abiertas, evidentemente flexibilización en el Mercosur, todo lo que hemos hablado. Es un momento complejo donde la Organización Mundial del Comercio ya casi no existe, donde la ONU incluso está teniendo dificultades a nivel de varias de sus agencias. Y también ayer el gobierno electo designó a quienes van a ocupar las direcciones principales en materia de educación primaria, secundaria, también formación en educación. Entre los nombres que ocuparán estas direcciones hay jerarcas de gobiernos anteriores y también quienes tienen o tuvieron una alta dedicación a nivel sindical. La directora general de Educación Inicial y Primaria será la maestra Gabriela Salsamendi. La futura jerarca integra el Departamento de Evaluación de Aprendizajes del Codicen de la ANEP y, según La Diaria, se especializa en políticas educativas y de evaluación. La subdirectora será su colega Selva Pérez, quien se desempeñó como inspectora técnica hasta 2023 y renunció en medio de discrepancias con la transformación educativa impulsada por el actual gobierno. El director general de secundaria será el profesor de física Manuel Oroño, que en el pasado fue presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Además, la subdirectora será Sandra Peña, que entre otros cargos de carrera ocupó la dirección del Liceo Yaba de Montevideo. Al frente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, EXUTU, estará Virginia Verderese, que fue directora de Planeamiento Educativo en ese organismo. Además, en la subdirección estará Wilson Neto, quien fue presidente del Codicen de la ANEP en el gobierno pasado y antes presidente del ex Consejo de UTU. Además, el Consejo de Formación en Educación será presidido por el profesor de matemática Walter Fernández Val, quien integra el equipo del consejero docente Julián Mazzoni. Serán consejeras la socióloga y docente Laura Donja y la maestra y licenciada en educación Martina Bailón. Desde hace días se sabe que Pablo Casciani será presidente del Codicen y que las dos restantes consejeras promovidas por el Poder Ejecutivo van a ser Elvia Pereira y Carolina Payas. Y justamente en el marco de estos anuncios, el futuro presidente del Codicen, Pablo Casciani, habló sobre la transformación educativa y algunas dificultades que han detectado en el inicio de los programas. Nosotros queremos llevar la tranquilidad a la población de que los gurises que se inscribieron para empezar a cursar ahora en unos días, se les va a respetar las propuestas a las cuales se inscribieron con sus reglas de juego. Los docentes que eligieron horas o grupos, se les va a respetar las propuestas en las cuales se eligieron horas y grupos. Y lo que se va a comenzar es un proceso de conversación con actores de las asambleas técnico-docentes, actores de la academia, asociaciones de profesionales, actores de la sociedad civil que están planteando observaciones respecto a los programas y formas de mejorar algunas dificultades que ya se han identificado. Para nosotros es muy importante que en todo momento se preserven algunas cuestiones que entendemos tienen que ver con resolver
problemas estructurales de la educación, es decir, lo curricular o los programas siempre se empezaron primaria por un lado, secundaria por el otro, UTU por el otro. Hubo algunos intentos en el último periodo del Frente de pensar de los 3 a los 18, esta reforma curricular mantiene este pensamiento, esta mirada de los 3 a los 18, nosotros creemos que eso es algo a mantener, sin embargo vamos a habilitar los espacios para poder conversar y para poder corregir lo que haya para corregir. Y vamos a hablar de relaciones internacionales porque tras su regreso de la gira por Europa, el canciller Omar Paganini aseguró que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se firmará en 2026. También relativizó los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculados a la imposición de aranceles a nivel de comercio exterior. Por un lado, la Comisión Europea está muy comprometida con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le ven una importancia estratégica muy grande y se nos confirmó. Además, se reconoció el rol de Uruguay en lo que fue la cumbre del Mercosur en Montevideo, cuando visitó la presidenta von der Leyen. Se nos agradecieron las gestiones para lograr el cierre de esa manera y después cuando, digamos, dentro de todo el proceso, que la etapa siguiente es la tratativa en el Consejo de Europa, donde existe la posibilidad del bloqueo por parte de países que puedan estar en contra, confirmamos el apoyo de Italia, lo cual indica que esa etapa se podría superar y el acuerdo podría entonces pasar a la firma y después a la aprobación parlamentaria. El canciller también relativizó las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculados al comercio internacional. Vamos a ver finalmente cuáles son las medidas concretas que se toman. Ayer hubo una medida sobre el acero y el aluminio, que a nosotros no nos afecta, pero afecta al comercio internacional. Esta ya fue concreta. Las demás fueron anuncios que todavía veremos cómo se concluyen. En el caso de la Unión Europea lo mismo. Todavía no hay nada concreto. Cuando aparezcan podremos opinar sobre el respecto. En general no nos gustan los aranceles y en el mundo globalizado de hoy, que las cadenas de producción no son nacionales, pasan por varios países, los aranceles lo único que harían sería subirle el costo a todo el mundo, o sea que no parece ser una muy buena resultado para todos. Y el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing-Debat, se refirió a la situación en el Congo. Dijo que es un objetivo prioritario, acelerar el relevo de los soldados que se encuentran allí y que está en contacto permanente con la futura ministra de Defensa, Sandra Lasso. El jerarca se reunió además con el canciller Omar Paganini y con el embajador concurrente del Congo en Uruguay. Confirmó además que el cuerpo del soldado Rodolfo Álvarez, que ustedes recuerdan murió en el país africano el 25 de enero, llegará este jueves y será trasladado a la localidad de Santa Clara de Olimar, allí en el departamento de 33, donde recibirá sepultura. No es sencillo porque en todas las posibilidades hay que acordar con Ruanda. No hay que olvidarse que Ruanda y el M23 tienen el control de la ciudad de Goma y para salir por ahí o por donde vayamos a salir hay que acordar con Ruanda. Al mismo tiempo se nos informó que en este momento en Naciones Unidas hay una reunión pedida por Ruanda con diplomáticos nuestros y para ver también y estudiar la posibilidad de acelerar ese relevo. Que está llegando el cuerpo media mañana del jueves, donde está previsto un pequeño acto protocolar en la base aérea de Carrasco. Y luego el cuerpo se traslada a Santa Clara, donde sobre la tardecita ahí recibirá sepultura. El gobierno, tanto a nivel de Ministerio de Defensa como de Cancillería, están como tema número 1 arriba de la mesa, de la misma forma que también el gobierno entrante. Ayer estuvimos con la ministra Lasso visitando los heridos. Salgo de acá y me voy a comunicar con ella para ponerla al tanto de la situación y es la prioridad que hoy tiene Uruguay como país, el Ministerio de Defensa, de poder llevar adelante. Ahora, no es un tema que depende solo de Uruguay. Uruguay no dice me voy. Esto es diario porque si bien la situación allá, como venimos diciendo, es de cierta normalidad, ayer empezaron las clases en Goma, que son cosas difíciles de entender con la mentalidad nuestra de acá, un país ocupado, las clases siguen, los bancos están abiertos, pero no, el contacto es diario, permanente y lo que vuelvo a remarcar, lo que pretendemos es proceder al relevo lo antes posible.
El fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, prevé pedir el cierre de fronteras para el empresario Pablo Carrasco, su esposa, la esposa de Gustavo Basso, responsables de Conexión Ganadera. Según la información publicada por el periodista Eduardo Preve y que pudo confirmar MBD Noticias, la medida se hará efectiva esta semana e irá acompañada de la entrega de los pasaportes de estas personas. En diálogo con MBD Noticias, los abogados Leonardo Costa y Juan Pablo Decia confirmaron que habían solicitado esta medida cautelar en nombre de las personas acreedoras a las que representan legalmente. Ambos están a la espera de la resolución del fiscal Rodríguez, para lo cual será necesaria una audiencia en la que deben estar presentes la Fiscalía y los abogados de la parte denunciante. Y sobre este tema se refirió el empresario Gerardo Zambrano, que habló de la caída de Conexión Ganadera y de los fondos de inversión ganaderos que afectan a unas 7.000 personas, que además la mayoría de las cuales no está vinculada a la actividad agropecuaria. Zambrano, que tiene más de 40 años de experiencia en el sector, dijo que el mecanismo de renta fija que ofrecían estos fondos de inversión debería ser regulado por el Banco Central. Enorme, cifras que no eran ni pensables, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, y los perjuicios de prácticamente 7.000 personas que con sus ahorros han hecho esta inversión y con esa frustración. La verdad que es una lástima, principalmente porque la gente que invertía no era del sector en su gran mayoría. Y hay una cosa que es importante aclarar, ¿no? Ni el sector agropecuario ni el sistema de capitalización de ganado tienen nada que ver con esto, que realmente ha sido el manejo de quienes en cualquiera de las empresas lo manejaban y desviaban los fondos para otros destinos. El tema, el tema de los controles, nosotros tuvimos varias veces con el Banco Central explicando cómo era el sistema, y en la medida de que sea una tasa variable y negocio de capitalización entre productores, la verdad que no tiene por qué haber ningún tipo de regulación. Cuando uno ya va a otra determinada de condiciones, como era en este caso, o hablan de aplicación de bonos enfocados, desviando para otros destinos, entonces ahí es donde se ocurra el problema, y ahí sí van a haber regulaciones, no tengo ninguna duda. Y el economista Hugo Bay, que fue designado para integrar la Comisión Multisectorial de Protección y de Seguridad Social, esta es una designación del gobierno electo, y que se va a instalar como paso previo al diálogo nacional que se quiere instalar sobre el tema, dijo a MBD Noticias que se convocará a todas las partes involucradas justamente para definir las propuestas y los plazos de trabajo. Bay aseguró que hay aspectos de la reforma previsional que se aprobó en esta administración que son positivos, y que la comisión de expertos que funcionó previamente no era el ámbito más adecuado para construir acuerdos sociales y políticos. Hay varios cambios. Primero, en lo que es la perspectiva del diálogo, nosotros tenemos una visión. Yo creo que la comisión de expertos que se convocó en aquel momento fue una instancia muy importante de intercambio de especialistas. Me tocó participar directamente allí, y donde se generaron un conjunto de insumos que sin duda mejoraron la calidad del debate, pero claramente no fue el mejor ámbito o no dio el resultado esperado en términos de construir esos acuerdos sociales y políticos para que, en fin, la reforma que se hubiera implementado contara, digamos, con los apoyos necesarios. Claramente el sistema quedó en alguna medida cuestionado por una parte muy importante de la sociedad, de la ciudadanía, y nosotros venimos con la impronta de generar un espacio diferente, donde por supuesto hay un involucramiento muy importante de los técnicos, de los especialistas. Esta es una discusión que tiene un componente técnico muy relevante, pero también generar los canales de carácter político para que, en conjunto con todos los partidos políticos y con todos los actores sociales, podamos efectivamente encontrar los acuerdos que le den una mayor sustentabilidad a los cambios que podamos procesar. Juan Castillo, ministro designado para la próxima administración, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Tras el encuentro expresó las coincidencias que se manifestaron y además la necesidad de asegurar una mejor capacitación para trabajadores y trabajadoras.
Fue una muy buena reunión, una reunión de trabajo como estamos teniendo con todos los sectores empleadores y con todos los sindicatos también, de manera de conocer más en profundidad, más allá de los datos técnicos o el conocimiento que teníamos públicamente, poder ver y medir también cada una de las demandas y las necesidades. Hoy los promotores privados de la construcción nos colocaron sus improntas, preocupaciones en torno... A mí me gustó mucho la dedicación que le hicieron y la pasión con que defendieron la necesidad de la formación, la capacitación, las formas que nosotros tendríamos que ver para que las trabajadoras y los trabajadores estén cada día más preparados, más capacitados, con disposiciones, con instrumentos que ya existen, que ellos tienen en el sector de la construcción, tanto entre trabajadores como empleadores, pero algunos más que podríamos estar jugando otros actores también como el propio Estado. Entonces, creo que fue, desde nuestro punto de vista, al menos una buena reunión, una puesta al día y una disponibilidad de que este sea el camino, ¿no? Aníbal Durán, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, destacó que la reunión con Castillo fue muy positiva. La gremial planteó al futuro jerarca que se revea la decisión de los trabajadores de realizar paros nacionales cada vez que ocurre un accidente trágico en el sector. Lo que le planteamos al ministro fue algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con los paros, que hoy estamos de paro en este instante, en la construcción, que se suscitan por la muerte de algún trabajador, que el paro está determinado por asamblea del ZUNGA de forma automática, que habría que estudiar un poco más el tema de el entorno del paro, a ver si justifica realmente que se pierdan miles y miles de pesos por eso que ha sucedido, que el Ministerio, como órgano que domina la ordenanza, sea el que determine realmente si eso es así o no, si justifica un paro o no justifica un paro. Lo que decía el ministro entrante, que le pareció correcto, en todo caso que se podía limitar a que el fallecimiento del obrero se limitara a la obra en cuestión. Porque evidentemente hay un aspecto de sensibilidad, un compañero de trabajo que muere no es una cosa fácil. Pero no que haya un paro general, como sucede ahora en este instante, sino que el paro se limite a esa obra y por ahí adyacencias. ¿Y cómo se podría negociar eso con el Bueno, sí, es un tema con el sindicato que el ministro entrante en principio quedó en plantearlo. Nuestra inquietud, la inquietud fue de él, que fue muy buena, planteárselo al ZUNGA para ver si podemos de ahora en más determinar eso. Ahora la información está surgiendo desde exteriores, porque además en las últimas horas se inició la transición a nivel de las direcciones de ACE. Con este tema está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Sí, exacto, Pilar. Muy buenos días para todos. Esta reunión se dio la tarde de ayer, la primera de la transición entre las nuevas autoridades de ACE y el directorio encabezado por Marcelo Sosa. Y estamos con el doctor Álvaro Danza para conocer los detalles de este encuentro. Muchas gracias por estos minutos. Si bien no tienen la información sobre la mesa, ¿cuáles fueron las interrogantes que plantearon ustedes? Bueno, buenos días. Efectivamente, la reunión fue ayer, la primera la transición, como tú decías. Fue una reunión formal en muy buenos términos. Nosotros planteamos un formulario con preguntas, con las dudas más importantes que tenemos. La primera de ellas refiere a la situación presupuestal actual de ACE, cómo quedan las cuentas de ACE, digámoslo, para expresarlo de una manera entendible, en relación al presupuesto 2024-2025, para tener una foto de en qué situación nos vamos a encontrar desde ese punto de vista. También preguntamos sobre el asunto de las presupuestaciones que han habido recientemente, número de cargos, características de los cargos, lugares donde se van a desempeñar dichos cargos y demás aspectos que son bastante importantes tener en cuenta al inicio. Luego hicimos un capítulo de preguntas más referido a lo asistencial, que como comprenderán nos preocupa sensiblemente, nos preocupa tanto por la llegada del invierno próximo, como es obvio las previsiones hay que irlas tomando con tiempo, con antelación, hay que ir preparando el plan invierno y también nos preocupa por la situación asistencial general, que es un poco lo que se ha marcado a lo largo y ancho del país en distintas etapas, especialmente en la campaña electoral. La situación de la salud mental, la situación de los niños, niñas y adolescentes, la situación de los medicamentos, las listas de espera. ¿El interior del país estuvo sobre la mesa? Estuvo sobre la mesa, por supuesto, hablamos un poco de cómo están las dependencias, tanto desde el punto de vista de recursos humanos como desde el punto de vista infraestructural, ¿verdad? O sea que dejamos planteadas esas preguntas.
¿Se acordó empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con el plan invierno? Se acordó establecer una etapa de transición de los equipos gerenciales y también del directorio, ¿sí? De ir empezando a hacer la transición de forma ordenada. Ya Marcelo Sosa y el resto del directorio determinaron que eso puede ocurrir, que eso puede comenzar, eso es muy adecuado, muy razonable y para nosotros muy pertinente, porque de esa manera los gerentes pueden empezar. De hecho, en estos días ya se va a celebrar una reunión de trabajo entre el actual gerente general y el futuro gerente general, que es el doctor Federico Martiarena. La salud mental, ya que me lo mencionaste, va a ser una prioridad para el futuro directorio, teniendo en cuenta que hay muchos reclamos de la falta de especialistas en puertas de emergencia. Sí, claro, sin duda va a ser una prioridad, sin duda, para tomar con mucha energía desde el inicio de la gestión los problemas de salud mental de la gente, que efectivamente impactan drásticamente y además impactan drásticamente en la población más joven, como pueden verse en los datos nacionales de las estadísticas nacionales de salud y de morbid mortalidad también. Así que sí, efectivamente va a ser tenido en cuenta de forma muy enfática al inicio. ¿Preocupa el nuevo sistema de medicamentos? ¿Lo van a rever? ¿Es algo que llegó para quedarse? No, es algo que vamos a rever de forma muy enfática también, el tema de los medicamentos. Vamos a poner un equipo técnico de primer nivel para trabajar en esto, para hacer procedimientos de adquisición de medicamentos de forma centralizada, para hacer una distribución de medicamentos a lo largo y ancho del país de forma razonable, equilibrada, para que no falten medicamentos, que es lo que ha denunciado la gente, que va a las farmacias y no consigue los medicamentos, a las farmacias de ACE y no consigue los medicamentos que necesitan, y en definitiva para mejorar el acceso de la gente, ¿no? Para que la gente tenga los medicamentos que necesita para las enfermedades que tiene. Ese sería el equilibrio en el que vamos a tratar de trabajar, obviamente. ¿Cómo se para el nuevo directorio partiendo de la base de que el organismo tiene deudas? Bueno, justamente, lo primero que preguntamos es cuál es la magnitud de la deuda y cuáles van a ser las transferencias planificadas para dar contingencia a esa deuda. Por lo tanto, el directorio en este momento nuevo está a la espera de la información oficial y con la información oficial, que además tendrá ajustes de acá al 28 de febrero, veremos dónde estamos parados, efectivamente. Muchísimas gracias. Por favor, buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, allí la palabra del doctor Danza a propósito de este primer encuentro de transición, que sin duda se vendrán más y seguiremos trabajando en el tema. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Y nosotros acá seguimos el tema de salud porque la ministra de Salud designada, Cristina Lustenberg, anunciará el próximo viernes los nombres de las personas que integrarán las direcciones justamente de salud, departamentales de salud de todo el territorio nacional. Además, Lustenberg dijo que en los próximos días se va a reunir con la actual ministra de Salud para definir los nombres de las personas que continuarán la intervención de la mutualista Casmo. Nuestra prioridad que estamos trabajando son con la designación de los quienes van a ser directores departamentales de salud. Para nosotros es una figura dentro del Ministerio de Salud Pública de mucha relevancia, porque quienes son, quienes hacen la rectoría a nivel departamental, quienes son las figuras que lideran los equipos departamentales de salud. Entonces para nosotros ese es el siguiente paso. Lustenberg se refirió a la situación de la mutualista Casmo y adelantó que el gobierno entrante designará 3 nuevos interventores. Estamos trabajando en la búsqueda de interventores porque tomamos contacto con la ministra y el subsecretario, que de los 3 interventores hay 2 ahora que están trabajando. Antes de nosotros tomar posesión del cargo en esa transición tenemos que designar a los futuros interventores para darle continuidad a este seguimiento en el cual estamos dándole mucho seguimiento a los indicadores asistenciales. Es un eje de la reunión que vamos a tener con la ministra y el subsecretario, la propuesta de los próximos interventores que estamos definiendo con el equipo del Ministerio de Economía entrante nuestro y nosotros desde este lugar. ¿Hasta cuándo se extendería? La intervención está prevista, como prevé ahora lo último que está votado, es hasta julio de este año.
En este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar del reciente proyecto que aprobó el Parlamento para atender las deudas de deudores con unidades reajustables o en unidades reajustables, que bueno, ha sufrido una serie de modificaciones, pero acá nos vamos a enfocar sobre todo en lo que tiene que ver con las personas deudoras que han venido desde hace ya varios años peleando por un proyecto de estas características. Para hablar de este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a una de las deudoras que ha estado activista en este tema, Mónica Álvarez. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Hola, muchas gracias, Pilar, por el espacio. Por favor, ustedes han venido digo ustedes, y hablo en plural porque hace muchos años que vienen trabajando con respecto a este tema. ¿Conforma este proyecto que se aprobó ya prácticamente al final de esta legislatura? ¿Es lo que se pretendía? Bueno, sí. A ver, la ley que se aprobó en Senado, cuando pasa en el 2023 a diputados, recibe, bueno, algunos requisitos más que son parte de los que se intentaron levantar en esto, porque esto fue una modificación a la ley que ya estaba, 20.237, votada en diciembre del 23. Nosotros entendíamos que las modificaciones que ya se habían planteado desde el año pasado, simplemente que, bueno, la ley implicaba unos meses en los cuales el Banco Hipotecario tenía que pasar las carteras a la ANB y, bueno, y unos meses de la ANB que tenía que ir procesando, y ahí, bueno, por eso hay gente que dice, no hicieron nada en el 24. No, estábamos esperando los plazos que la misma ley incluía, 180 días para el banco y creo que 120 para la ANB. Entonces, claro, pasó el año y ahí es que nos dimos cuenta que ya lo sospechábamos en algunos momentos cuáles eran las trabas que de alguna forma la ley estaba perdiendo el espíritu de abarcar a los deudores. De ahí que ya se había planteado a fin del año pasado, bueno, era fin del año, empezaba el receso y por lo cual se levantó ahora. También se entendía que si la ley salió en este periodo, tendría que hacer las modificaciones en este mismo periodo. Las modificaciones fueron 3. La primera era que se había agregado de que las personas tenían que estar al día con los tributos municipales y con tributos nacionales, como es primaria, a la fecha en la cual se había firmado, se había votado la ley. Es muy difícil, no significa que todos estuvieran atrasados, ni mucho menos. Hay un porcentaje de atraso en la contribución, que todos sabemos que es el ítem que tiene más retraso en todas las intendencias. Bueno, ese mismo porcentaje se vuelca a los deudores en URs. Hay un porcentaje que está atrasado. Entonces, lo que nosotros pedimos es que si la ley tuvo casi un año para aplicarse, bueno, que perfectamente se les dé ese mismo periodo de tiempo a los deudores para ponerse al día. Que en el caso de los de más de 40 años que van a escriturar porque quedan saldados, obviamente eso es un requisito, porque no pueden escriturar si no están al día. Nunca hablamos de no pagar, porque hubo ahí por ahí un rumor de que querían derogar. No, nunca hablamos de no pagar. Vamos a pagar todo lo que pide la ley. El segundo era un monto de $80.000. La ley original sale ya... Que los que habían pedido $80.000. Claro, ahí va, se hablaba de un monto de $80.000 que ya el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo había puesto en 60, en 100.000, y se bajó a 80. Ahí la modificación es que sí, que la deuda original no supere los $80.000, pero los requisitos iniciales que te pide el banco no incluirlo dentro de los $80.000. ¿Cuáles son los requisitos? Muchas veces vos te ibas a anotar y te pedían una seña. Bueno, esa seña que de alguna forma la tuviste que hacer un ahorro previo, no se incluya. Los años de pozo, que generalmente son 2, no se incluya. Los pagos que tuviste que hacer, porque había que hacer un pago contado en el momento de firmar el compromiso compraventa, a la anualidad, un pago contado cuando te entregaban la llave, todo eso que fue antes no se incluya. Que simplemente se tome los $80.000 de la deuda que el banco te financia en 20, 25 o 30 años, según sea el caso de cada uno. Aparte de que también sabemos que el metro cuadrado no es el mismo, el costo del metro cuadrado en el interior que en el sur del Uruguay. Y bueno, y tampoco en los años. No es lo mismo un metro cuadrado en, no sé, en el 80, el 90 que en el 2000. Y el tercer punto era sobre la cantidad. Había una frase que era sobre lo que tenían que tener los deudores, digamos que amortizado, que te pedían que el 65% de lo que tuvieras, de lo que debieras al día de hoy, no podía ser mayor que el 65% de tu deuda original.
Era bastante complicado de analizar, aparte ahí entraba el tema de los colgamentos, que qué tomás al día de hoy de tu deuda, si era lo que debes al día de hoy del capital o con los colgamentos. Los famosos colgamentos. Ahí va, del que Banco ahí, Hipotecario. tal cual, que ahí te suma pilones la deuda. En conclusión, eso quedó con una frase de que tenés que tener pago el 35% de lo que solicitaste. Bien, y pasando en limpio, ¿quiénes van a beneficiar? Es decir, ¿cuál es el universo de las personas que estarían siendo beneficiadas? Estamos hablando de UR, es decir, los que tomaron préstamos en el viejo Banco Hipotecario. Sí, estamos hablando de, todos salimos del Banco Hipotecario, porque antes del 2002 era Banco Hipotecario, no existía nada. Todos estábamos en URs. Empieza una diferencia en el 2008 cuando se crea la Agencia Nacional de Viviendas. Ahí pasan la cartera morosa que tenía el banco para poder salir adelante del banco, lo pasan para la Agencia Nacional de Viviendas. Algunos de la Agencia Nacional de Viviendas, principalmente morosos, el Estado los llamó, les dio una segunda oportunidad y los pasó para unidades indexadas, que era un nuevo índice, obviamente, que va con la inflación. ¿Esos quedan aparte? Esos quedan aparte, porque los que están... Acá estamos hablando de solo, este proyecto es, ¿quiénes se van a beneficiar? Deudores de unidades reajustables. Sí, de unidades reajustables. Los que estaban en el banco y los que estaban en su momento en la ANB. ¿Con qué antigüedad y con qué, es decir, que se les acortan plazos, se les acortan tasas o se liquidan? Hay distintas categorías. Ahí va, esta ley abarca hasta los que sacaron préstamo en el 2008, hasta, digamos, la nueva Carta Orgánica del Banco y la creación de la ANB. O sea que todos los deudores anteriores al 2008 que están en URs. Bien. Hay 3 puntos, los que ya superan los 40 años pagando, con algunos otros requisitos, esos quedarían saldados. Digo otros requisitos porque se le piden en los últimos 10 años que hayan pagado 110 cuotas contado, aparte de tener los impuestos y demás, quedarían, no pagarían más. Después, los que están entre 30 y 40 años les bajaría el interés a un 0%, y los que están entre 20 y 30 años les bajaría a un 2,5%. La cuota no varía, porque te baja la cantidad de años. Vas a seguir pagando la misma cantidad de UR que pagabas en el 2022, lo dice la ley. Claro. En UR paga lo mismo. Bien, ¿y dónde hay que ir a averiguar para saber si si están dentro de los requisitos para acceder a esto? En la ANB. La ANB hoy por hoy es la que tiene todas nuestras carpetas. ANB hay en todo el país. Es verdad que, que esto recién salió ahora, hay una reglamentación que obviamente fue hecha en mayo del 2024, hay que hacer ajustes a esa reglamentación en función a lo que se votó ahora, pero sí, es la ANB. Un alivio para muchos deudores. Un alivio para muchos deudores, sí, porque algunos, sabíamos ya un poquito de las trabas, quedaron afuera justamente por eso. No es que el universo de deudores sea grande, porque la ley original ya los abarcaba. O sea que no es mayor, el Banco Hipotecario ya tuvo su fideicomiso por todas las carpetas, es más, la ley le pide al Banco Hipotecario que pase absolutamente todas las carpetas del banco a la ANB, entres o no entres en la ley. La ANB es la que hace el estudio de la ley. Me acuerdo que la presidenta del Banco Hipotecario no estaba de acuerdo porque decía, no hay que perdonar las deudas, sino que va a ser qué señal se le da a los nuevos deudores, ¿no? Sí, tal cual. Pero no era perdonar, era un tema de justicia, ¿no? Entendíamos que la UR en realidad es un índice que se usa para multas hoy por hoy. Y en nuestras casas no es una multa. ¿Y ustedes qué habían considerado? ¿Que habían pagado demasiado? Sí, porque ahí hay una fórmula de cálculo que si vos tenés la cantidad de UR, que es verdad que vos vas pagando y las UR bajan, pero en lo que sube la UR, cuando vos lo multiplicás y lo dividís por el valor del dólar, que el dólar, mal o bien, estuvo estable por muchos años, la deuda no baja nunca. Vos cuando se iba te decía, sí, pero la cantidad de UR bajó, es verdad, pero vos la vivienda la comprás o la vendés en dólares, no en cantidad de URs. Entonces, pasaban los años y tu deuda era la misma. Pasaron un montón de años y a veces debías lo mismo o más de lo que habías sacado en su momento en préstamo, sin haberte atrasado nunca.
Claro, y ya con esto terminamos. ¿Cuántos, se sabe cuánto es el universo? Porque se habla de 20.000, ¿es incierto? ¿Cuánto? Bueno, nosotros siempre manejamos, sí, 23.000. Calculamos que hoy por hoy deben de haber 18.000, porque ese número es de antes. Creo que en algún momento entraban algunos locales comerciales, que no, porque esto solamente es para vivienda, no entran ni garajes ni locales comerciales. Y bueno, y hubo gente que falleció, hubo gente que vendió. ¿Y cuántos en Montevideo y cuántos en el interior? ¿Esa discriminación está? No, calculamos por el movimiento, es que es más o menos la mitad es Montevideo Canelones y el resto es en el resto del país, como básicamente todo, porque es así los números en realidad. Mónica Álvarez, muchísimas gracias por estos minutos. No quisiera irme sin agradecer, por favor, a todos los diputados que nos apoyaron, a los senadores que llevaron adelante este proyecto desde el día 1, porque esto viene hace como 3 legislaciones, que al principio fue el Partido Independiente, bueno, después se sumó también, hubieron proyectos en su momento del FA, en el último proyectos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo, y se unificó en un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el proyecto original que teníamos no era pero la realidad es que esto es lo que podía el país en su momento, y ni que hablar también, obviamente, que al presidente, porque si él no se hubiera puesto esto al hombro, no hubiera salido. Claro, en este caso no fue votado por el Frente Amplio, ¿no? No fue votado por el Frente Amplio, y algo que realmente creo que nos da vergüenza ajena fueron las palabras del diputado Olmos, porque realmente mostró su desconocimiento ante la ley y ante toda la problemática nuestra. Vergüenza el argumento que dio, porque es algo que realmente, si él va para atrás, es algo que lo vinimos trabajando en todo este quinquenio. Fue algo que trabajaron las 2 comisiones del Senado de Diputados, y bueno, y hubo cosas que planteó y nosotros que estábamos en barras decían, no puede, digamos, decir eso. Realmente fue algo que nos dolió bastante porque... Mónica Álvarez, gracias. No, gracias a ti. Bien, y nosotros ahora vamos con otros temas, porque la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Virginia Cáceres, visitó la sede del Partido Colorado justamente para diseñar la estrategia que llevará de cara a las elecciones de mayo. El énfasis de la candidatura pasa por la movilidad de Montevideo y la planificación urbanística. Nosotros tenemos un perfil propio y vamos a hacer nuestras propias propuestas. En ese sentido vamos a trabajar sobre algunos ejes temáticos que ya hemos delimitado con carácter general, que tienen que ver con la movilidad de la ciudad, que es un problema, es un aspecto que nos interesa muchísimo abordar, sobre todo porque, bueno, realmente la movilidad es un tema muy importante. Mira, tenés sobre las bicisendas en particular. Yo planteo lo siguiente, para mí lo más importante de la ciudad, y es el foco principal de nuestra propuesta, es la planificación. Nosotros hace mucho tiempo que la ciudad de Montevideo no tiene una planificación urbanística que permita pensar la ciudad en términos de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo primero que planteamos es eso, es volver a proyectar, como se hizo en otras épocas, a proyectar la ciudad que queremos y a pensarla y a soñarla para después empezar a ejecutarla. En ese sentido, yo no puedo decir que la bicisenda es buena o es mala en sí misma, porque creo que hay que analizarla en el conjunto. Hoy nos falta información. En principio, lo que uno puede ver de lo que ve sobre todo sobre 18 de julio, percepciones, que se usa poco, que no ha tenido el efecto que en principio parecería ser que era que se buscaba, que la gente utilizara más ese medio de transporte y no tanto los medios de transporte como los autos, los particulares o los públicos. Todo eso parecería ser que no se ha cumplido y sin embargo está allí como un objeto más que funciona dentro de este problema que tenemos dentro de la movilidad de 18 de julio. Por su parte, el candidato por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que entre las prioridades de su gobierno está también la movilidad y la recolección de residuos. En este sentido, señaló que hay estudios preliminares sobre generar energía con la basura. El foco y la prioridad está en la lógica de la recolección de residuos. La disposición final es un tema sustancial, obviamente. En principio hay que pensar proyectos de qué márgenes de ampliación pueden tener hoy las plantas de disposición final, el enterrado, qué proyectos alternativos puede haber, el de tener un espacio de generar energía con la basura. Hay algunos estudios preliminares en ese sentido que, a juzgar por el proyecto en sí mismo, puede llegar a ser demasiado costosa el kilowatt generado desde la basura comparado con
las formas alternativas que tiene el Uruguay de generación de energía, que son marginalmente, operacionalmente de costo bajo. Quizás no haya que medir un proyecto posible de ese tipo solo en la rentabilidad directa. O sea que el tema de disposición final importa mucho, hay margen para eso, hay un horizonte que hace que eso no sea la urgencia hoy, hay un horizonte temporal. Sí. Bien, y vamos a hablar de deportes, porque Defensor Sporting quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores después de perder 2-0 ante Monagas de Venezuela en el Estadio Centenario. En el resultado global de la serie, los violetas quedaron 0-4 abajo después de haber caído por 2 goles en Venezuela. Si bien el partido de anoche comenzó con Defensor intentando ofensivo y utilizando las bandas con subidas de Cadenazzi y Soldano en el área. Los venezolanos no vinieron a defenderse y con velocidad buscaron incomodar a los del Parque Rodó. Finalmente, los venezolanos concretaron la apertura del tanteador a los 34 minutos, cuando la defensa violeta se entreveró entre Marchesini y Viacaba. Esperaron uno por otro, lo que fue aprovechado por el equipo venezolano, que habilitó a Tomás Rodríguez en un remate que infló la red después de una floja reacción del golero Kevin Dawson. El segundo gol vino a los 61 minutos entre Navas y Andrés Romero y se juntaron, y este último sacó un remate contra el palo izquierdo de Dawson, que nada pudo hacer para evitar el 2-0. Nos vamos a focalizar en Medio Oriente, donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado al mediodía, su país volverá a iniciar una ofensiva armada contra la Franja de Gaza. Tras convocar este martes al Gabinete de Seguridad durante 4 horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado 15 de febrero al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza, y sostuvo que el ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado. Un funcionario israelí bajo anonimato y en declaraciones a la prensa de su país aclaró que se trata de los 9 rehenes aún con vida que deberían ser liberados en los 42 días de la primera fase del alto al fuego. Poco antes de que Netanyahu anunciara esta posición públicamente, funcionarios israelíes habían adelantado que el gabinete apoyaba una vez más la idea del presidente estadounidense Donald Trump, que ayer amenazó con desatar el infierno en la Franja de Gaza si los rehenes no estaban fuera allí antes del sábado al mediodía, y las fuerzas de defensa de Israel confirmaron haber movilizado tropas adicionales y reservistas en la divisoria sur próxima a Gaza, en preparación para diversos escenarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que según su plan ideado para los residentes de Gaza, su destino será donde finalmente se decida como grupo, y cree que van a tener una parcela de tierra en Jordania, otra en Egipto o en algún otro lugar, manifestó el mandatario, quien reconoció que los palestinos no quieren estar en el enclave pero no tienen ninguna otra opción, y que allí están siendo matados a niveles jamás vistos, y que ningún otro lugar del mundo es tan peligroso como la Franja de Gaza, según dijo. En Argentina, el gobierno de Javier Milei disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Además, afirmó que en Argentina no hay atraso cambiario y negó la posibilidad de devaluación del peso argentino. Los despidos del director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, Mariano de Eros, y de la embajadora ante la OEA, Sonia Cavallo, anunciados este lunes, elevaron a 119 el número de funcionarios que han salido del gobierno argentino, echados o por renuncia, en 428 días de gestión de Javier Milei. De esta manera, se mantiene la marca de 2 salidas por semana, lo que representa un récord para un gobierno desde el regreso a la democracia en 1983, y entre los funcionarios de más alto rango que dejaron el gobierno figuran el ex jefe de gabinete Nicolás Pose y los ministros de Infraestructura Guillermo Ferraro, de Salud Mario Russo y la canciller Diana Mondino, además de secretarios y directores de distintas dependencias. Javier Milei reveló que su hermana Karina, secretaria general de la presidencia,
es quien tiene la guillotina de su gobierno y que los que no respeten la agenda del presidente serán expulsados. En otro orden, el presidente argentino analizó la situación económica de su país durante una entrevista televisiva, donde aseguró que no hay atraso cambiario y volvió a rechazar la devaluación del peso, algo que dijo no va a ocurrir de ninguna manera, afirmando que el dólar tiene un precio razonable para las condiciones de Argentina, y criticó a los economistas y sectores industriales que piden una devaluación. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. En la actualización informativa a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.